Mis padres le compraron un condominio a mi hermano y saldaron sus deudas de juego. En acción de gracias, él se enteró de que yo había vendido discretamente mi startup de tecnología por $28 millones. Cayó de rodillas gritando que le debía $18 millones. Revisé el saldo de mi cuenta bancaria en mi teléfono mientras estaba sentado en el estacionamiento de una gasolinera. La pantalla mostraba un número que para mí todavía parecía un fallo en la Matrix. $28,450,000. La posición de la coma parecía surrealista. Lo miré fijamente durante un largo momento, esperando el golpe de dopamina, la emoción, el impulso de gritar, pero no había nada. Solo un silencio zumbante y tranquilo en mi pecho. Luego, un banner de mensaje de texto se deslizó desde la parte superior de la pantalla, rompiendo el momento. Era de mi madre, Brenda. Lucas, no olvides traer el vino barato. Ya sabes, Brandon solo bebe del caro, y este mes estamos ajustados de dinero. No llegues tarde. Solté una risa corta y seca que no llegó a mis ojos. Bloqueé la pantalla del teléfono, ocultando los $28 millones, y arranqué el motor. La dicotomía de mi vida era casi poética. Para el mundo, o al menos el mundo que le importaba a mi banco, yo era una historia de éxito de una salida tecnológica. Para Brenda y Richard, mis padres, yo era el chico Jason responsable de conseguir el alcohol económico para que su niño dorado no tuviera que rebajar su paladar. Mi nombre es Lucas. Tengo 32 años. Y si le preguntaras a mi familia qué hago, probablemente agitarían una mano vagamente y dirían que arreglo computadoras o trabajo en soporte técnico. Nunca pidieron detalles. Nunca preguntaron sobre las noches en vela, los servidores que construyen mi sala de estar, o el software de IA de logística OptiRoute que pasé los últimos 7 años codificando desde cero. Ciertamente no sabían que Amazon acababa de adquirirlo el martes. En nuestra familia, la curiosidad era un recurso finito, y se gastaba por completo en mi hermano mayor, Brandon. Brandon tiene 35 años. Es encantador, guapo a la manera de un mariscal de campo de secundaria que ha comenzado a ensancharse por los bordes, y completamente inútil. Pero para mis padres, él es el hijo, y yo solo soy un escombro espacial flotando en la fría oscuridad. La injusticia no era sutil. Era sistémica. Era una política económica en nuestro hogar. Recuerdo el momento exacto en que dejé de intentar competir. Tenía 17 años. Mi dentista les había dicho a mis padres que necesitaba aparatos urgentemente. Mis dientes se estaban amontonando, causándome migrañas. Mi padre, Richard, había suspirado, mirado la factura y me había dicho, simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo, Lucas. El dinero escasea. Tendrás que lidiar con los dolores de cabeza. Lo acepté. Sabía que no éramos ricos. Tomé turnos extra en el supermercado para comprar analgésicos y mantuve la boca cerrada. 2 semanas después, una Ford F-150 nueva entró en el camino de entrada. Brandon, entonces de 20 años, salió de un salto, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Acababa de suspender su primer semestre en una universidad estatal porque pasaba más tiempo intentando entrar en una fraternidad que asistiendo a clase de biología. Él necesita un transporte fiable para llegar a su nuevo trabajo, había explicado mi madre, radiante de orgullo mientras él aceleraba el motor. El nuevo trabajo era un puesto a tiempo parcial en un gimnasio que duró 3 semanas. Los pagos del camión, sin embargo, duraron 5 años. Pagaron cada uno de ellos. Esa fue la lección. Los deseos de Brandon eran emergencias. Mis necesidades eran inconvenientes. No me rebelé. No grité. Simplemente me convertí en un fantasma. Aprendí a ser pequeño. Aprendí a ser barato. Me mudé a Seattle, alquilé un apartamento estudio que olía a alfombra húmeda y vertí cada gramo de mi frustración en mi código. Conducía un Honda Civic de 2015 con una abolladura en el parachoques. Usaba sudaderas que tenía desde la universidad. Parecía un tipo de tío agotado y mal pagado. Era el camuflaje perfecto. Brandon, por otro lado, estaba viviendo el sueño. O más bien, estaba viviendo un sueño financiado por el fondo de jubilación de Richard y Brenda.
Le compraron una MC mansión en una nueva urbanización a las afueras de Spokane, una casa de 4 dormitorios para un hombre soltero que trabajaba esporádicamente como consultor de estilo de vida, lo que sea que eso significara. Conducía un SUV de lujo arrendado. Publicaba fotos en Instagram de servicio de botella en Las Vegas y viajes de esquí a Aspen. Pero yo sabía la verdad, o al menos partes de ella. Lo sabía porque mamá me llamaba susurrando, preguntándome si podía prestarles $500 para la compra porque tenían que ayudar a Brandon con un problema temporal de flujo de caja. Siempre se lo enviaba, no por Brandon, sino porque la idea de que mis padres no comieran me ponía enfermo, incluso si ellos eran los arquitectos de su propia pobreza. Pero últimamente, las grietas en la fachada dorada de Brandon se estaban ensanchando. Había visto la forma en que revisaba su teléfono constantemente en las reuniones familiares, con el sudor perlado en su labio superior. Había notado la forma en que saltaba cuando un coche petardeaba. Los rumores decían que no solo era malo con el dinero, se estaba ahogando. Apuestas deportivas, estafas de criptomonedas, el tipo de deuda que no viene con un extracto mensual, sino con una amenaza. Y aquí estaba yo, sentado sobre $28 millones, conduciendo a casa para el Día de Acción de Gracias a una casa que me veía como una comisión de cajero automático. Molesto, pero necesario para la transacción. El viaje de Seattle a Spokane es de unas 4 horas, un trayecto directo a través del estado, donde los árboles de hoja perenne dan paso lentamente a las llanuras del desierto alto. Normalmente es un viaje que uso para relajarme, pero hoy tenía el estómago hecho un nudo. ¿Por qué iba siquiera? Es una pregunta que me hacía cada día festivo. Podría estar en una playa en Maui ahora mismo. Podría estar buscando un ático en el centro de Seattle. Podría estar haciendo literalmente cualquier otra cosa. Pero iba por un defecto biológico llamado esperanza. Es una enfermedad, de verdad, la estúpida e irracional esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Que tal vez si soltaba la noticia de la manera correcta, si les mostraba que no era el fracaso que pensaban que era, finalmente me mirarían. No mirarían a través de mí para ver qué estaba haciendo Brandon, sino que me mirarían a mí. Quería que estuvieran orgullosos. Era patético. Lo sé. Era un hombre adulto, un multimillonario, buscando la aprobación de 2 personas que habían hipotecado su futuro para comprarle una personalidad a mi hermano. Entré en el camino de entrada justo cuando el sol se estaba poniendo. La casa se veía igual que siempre, césped cuidado, pintura fresca. Era un santuario a las apariencias. Agarré la bolsa de vino barato del asiento del pasajero y subí los escalones. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera llamar. «Llegas tarde», dijo mi padre. Sin hola, sin abrazo. Me dio la espalda y caminó hacia la sala de estar. Brandon ya ha empezado con los aperitivos. Entré, el olor familiar a popurrí y tensión me golpeó al instante. El salón era un monumento a Brandon. La repisa de la chimenea todavía estaba abarrotada con sus trofeos de fútbol de la escuela secundaria de hace 15 años, desempolvados y pulidos. Mi foto de graduación, la del programa de ingeniería donde me gradué como el primero de mi clase, no se veía por ninguna parte. Hermanito», gritó Brandon desde el sofá. No se levantó. Sostenía un vaso de whisky que reconocí como la reserva especial de papá. El que nunca se me permitió tocar. ¿Trajiste el alcohol? Nos estamos quedando secos aquí. Cocina, dije secamente, pasando a su lado. Mi madre estaba en la cocina rociando frenéticamente un pavo. Parecía cansada. Su cabello estaba teñido de un rubio intenso para ocultar las canas, pero las líneas alrededor de su boca eran profundas. Hola, mamá, dije. Ella levantó la vista, se limpió las manos en un delantal y me dio un beso distraído en la mejilla. ¿Conseguiste el Pinot? Brandon pidió específicamente Pinot. Sí, mamá. Está en el mostrador. Bien. ¿Puedes sacar la basura? Está a rebosar. Y luego ayuda a tu padre con el fuego. Me quedé allí un segundo, sintiendo el peso familiar de la invisibilidad posándose sobre mis hombros. Yo era la ayuda. Yo era el ruido de fondo. Lucas. Me di la vuelta. La tía Jessica estaba en la entrada del comedor. Era la hermana menor de mi madre, pero no podían ser más diferentes. Jessica era aguda,
observadora y la única persona en esta línea de sangre que no se había tragado el cuento de Brandon. «Hola, tía Jessica», dije. Y esta vez, el abrazo fue real. Me apretó fuerte, oliendo a perfume caro y cigarrillos. Se apartó y me sostuvo a distancia, sus ojos escaneando mi rostro. Miró mi sudadera, mis vaqueros, y luego sus ojos se detuvieron en mi muñeca. Llevaba un reloj Patek Philippe. Era vintage, discreto, y lo único que me había comprado el día que se cerró el trato. Para el ojo inexperto, parecía un viejo reloj con correa de cuero. Para Jessica, que trabajaba en ventas de bienes de lujo, era una señal. Sus ojos se abrieron ligeramente. Miró del reloj a mi cara, leyendo el agotamiento y la extraña confianza tranquila que intentaba reprimir. «Te ves cansado, cariño», susurró, bajando la voz para que mi madre no oyera. «Pero te ves caro». Le di una pequeña, casi imperceptible, sacudida de cabeza. «Aún no». Me apretó el brazo, una conspiradora silenciosa. «De acuerdo», susurró de vuelta. «Pero tú y yo tendremos una charla más tarde. Algo ha cambiado en el universo». «Lucas, puedo sentirlo». Asentí y agarré la bolsa de basura. Mientras salía hacia los contenedores, miré hacia la ventana. Podía ver a Brandon riéndose de algo en la tele. Mis padres revoloteando a su alrededor como satélites orbitando una estrella moribunda. No tenían ni idea de que el centro de gravedad de esta familia acababa de cambiar permanentemente. La cena fue una clase magistral de tensión. Nos sentamos alrededor de la mesa de caoba que mis padres habían comprado a crédito años atrás. La porcelana fina tintineaba ligeramente cada vez que alguien golpeaba una pierna. El pavó estaba seco, pero todos lo elogiaron como si Brenda hubiera reinventado las aves de corral. Brandon se sentó en la cabecera de la mesa, como era natural. Yo me senté a un lado, junto a la tía Jessica. Mis padres flanqueaban a Brandon, asegurándose de que su copa de vino nunca estuviera vacía. Pero algo andaba mal con Brandon esta noche. Normalmente era insufriblemente arrogante, deleitándonos con historias de sus redes y proyectos de negocios que nunca se materializaban. Esta noche estaba nervioso. Su pierna rebotaba debajo de la mesa, haciendo temblar el suelo de madera. Seguía mirando su teléfono, que había colocado boca abajo junto a su plato. Cada vez que vibraba, y vibraba mucho, sus ojos se lanzaban hacia él y tragaba saliva. Estaba bebiendo demasiado, incluso para él. Se bebió el whisky caro y lo persiguió con el vino barato que yo había traído, sorbiéndolo como agua. Entonces, Brandon, retumbó mi padre, tratando de llenar el silencio. Cuéntanos sobre eso de las criptomonedas que mencionaste. Va a llegar a la luna. Brandon se estremeció. Sí, papá. Está volátil ahora mismo, pero va a explotar. Enormes rendimientos. Solo estoy apalancando algunos activos para maximizar la posición. ¿Inteligente? Mi madre asintió, mirándolo con adoración. Hay que gastar dinero para ganar dinero. De eso se tratan los negocios. Me miró, su expresión endureciéndose. A diferencia de algunas personas que se contentan con fichar para otra persona. Seguí masticando mi pavo seco, mirando mi plato. Estoy contento con mi trabajo, mamá. ¿Contento?, se burló Richard. Tienes 32 años, Lucas. Vives en una caja de zapatos. Conduces un coche que pertenece a un desguace. Mientras tanto, Brandon está pensando en comprar una segunda propiedad, un alquiler vacacional en el lago Chelan. Vi a Brandon atragantarse con su vino. Tosió violentamente, su cara se puso roja. Un alquiler vacacional. El hombre parecía que iba a vomitar de estrés. No podía permitirse un coche de alquiler, y mucho menos una casa de vacaciones. ¿Es eso cierto, Brandon?, preguntó la tía Jessica, su voz teñida de escepticismo. El lago Chelan es caro. Está en proceso, jadeó Brandon, limpiándose la boca. Solo moviendo algo de capital. ¿Ves? Richard me señaló con un tenedor. Ambición, Lucas. Eso es lo que te falta. Eres demasiado reacio al riesgo. Sigues arreglando computadoras en ese sótano, ¿verdad?
Desperdiciando tu potencial. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue el clic silencioso de una cerradura que se abre. Había pasado toda una vida mordiéndome la lengua, tragándome los insultos, aceptando el papel de la decepción. Pero sentado allí con 28 millones de dólares en el banco y mi padre burlándose de mí mientras elogiaba a un hombre que claramente estaba aterrorizado de su propia sombra, era demasiado. Me reí. Fue un sonido frío y seco que cortó el ambiente de la habitación. La mesa se quedó en silencio. Richard frunció el ceño. Algo gracioso. Dejé el tenedor y me limpié la boca con la servilleta. Miré a mi padre, luego a mi madre, y finalmente posé mi mirada en Brandon. En realidad, papá, dije, mi voz firme y tranquila. No estoy arreglando computadoras. Y no estoy fichando en un reloj. Oh, perdónanos, se burló Brenda. Te ascendieron a soporte técnico senior. No, dije. Vendí mi empresa el martes pasado. La transferencia llegó a mi cuenta esta mañana. Brenda parpadeó. ¿Empresa? ¿Qué empresa? OptiRoute. El software de logística que he estado construyendo durante 7 años. Amazon la adquirió. El reloj de pie en el pasillo sonaba fuerte. Tic. Tac. La adquirió, repitió Richard, la palabra sonaba extraña en su boca. ¿Por cuánto? Tomé un sorbo de agua. 28 millones de dólares. El silencio que siguió fue pesado, físico. Presionaba contra los tímpanos. La boca de Brenda se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Parecía confundida, como si estuviera hablando un idioma que no entendía. 2800, susurró. Millones, mamá, dije claramente. 28 millones de dólares. La reacción no fue de alegría. No fue de orgullo. Fue de shock, seguido inmediatamente por un cambio en la atmósfera de la habitación que se sintió peligroso. Brandon no me felicitó. Su rostro pasó del rojo a un blanco fantasmal y enfermizo. El vaso de vino que sostenía se le resbaló de los dedos. Golpeó el borde de su plato y se hizo añicos, rociando vino tinto sobre el mantel blanco como una herida de bala. Tú, la voz de Brandon era un graznido. Se levantó, su silla raspando violentamente contra el suelo. Lo tienes. Realmente lo tienes ahora mismo. Sí, dije, observándolo. Está hecho. Empezó a temblar. No era ira. Era pánico puro y sin adulterar. Parecía un hombre ahogándose que acababa de ver un salvavidas. No rodeó la mesa. Tropezó. Vino hacia mí, con los ojos desorbitados, ignorando el vidrio roto. Lo necesito, dijo, su voz subiendo de tono. Lucas, tienes que ayudarme. Necesito 18 millones de dólares. Lo miré fijamente. Perdón. 18 millones. Cayó de rodillas, literalmente se desplomó en el suelo junto a mi silla, agarrando mi brazo. Su agarre era húmedo y tembloroso. Le debo a gente, Lucas, gente mala. Lo de las criptomonedas. No eran solo criptomonedas. Eran deportes. Era todo. Estoy en un agujero. Me van a hacer daño. Me enviaron un mensaje de texto hoy. Dijeron que saben dónde viven mamá y papá. Mis padres estaban de pie ahora. La mención de gente mala y amenazas los sacó de su shock. Pero en lugar de horrorizarse de que su niño dorado fuera un adicto al juego involucrado con usureros, sus cerebros se reconfiguraron instantáneamente hacia la solución. Yo. Oh, Dios mío, jadeó Brenda, corriendo al lado de Brandon. Brandon, cariño, respira. ¿Qué estás diciendo? Me van a matar, mamá, sollozó Brandon, enterrando la cara en mi pierna. Era patético. Un hombre de 35 años llorando sobre su hermano menor al que había acosado durante décadas. Lucas tiene el dinero. Él puede arreglarlo. Tiene 28 millones. 18 le dejan 10. Eso es más que suficiente. Brenda me miró, con los ojos abiertos y frenéticos. Lucas, ordenó, no pidió.
Extiéndele un cheque. Ahora. Hazlo. Aparté mi pierna del agarre de Brandon y me levanté. ¿Estás loca? Le debe 18 millones de dólares a usureros si quieres que se lo entregue sin más. Es tu hermano, rugió Richard, golpeando la mesa con la mano. La familia ayuda a la familia. Acabas de decir que tienes 28 millones. ¿Para qué necesitas todo eso? Eres soltero. No tienes gastos. 10 millones es más de lo que necesitarás jamás. Es mi dinero, dije, mi voz volviéndose de hielo. Me lo gané. Mientras él estaba de fiesta, yo estaba trabajando. Mientras ustedes le compraban coches, yo estaba codificando. No le voy a dar 18 millones de dólares para que los tire por el retrete. Bastardo egoísta, gritó Brenda. Se levantó y me señaló con un dedo tembloroso. Y entonces lo dijo. La frase que recordaré por el resto de mi vida. Le robaste su destino. Nos centramos en él porque era especial. Estaba destinado a ser el exitoso. Usaste nuestra negligencia para construir esto. Prosperaste porque te dejamos solo. Se lo debes. Ese dinero pertenece a esta familia, lo que significa que le pertenece a Brandon. La miré. Miré a la mujer que me había dado a luz, que ahora estaba reescribiendo la historia para justificar su robo. Realmente lo creía. En su mente retorcida, mi éxito era un robo de recursos que deberían haber sido asignados a Brandon. No le debo ni un centavo, dije en voz baja. Y no les debo un hijo. Me di la vuelta para irme. Brandon se abalanzó sobre mi tobillo, gritando, «No me dejes. Me van a cortar los dedos». Lucas. Aparté su mano de una patada. No con fuerza, pero lo suficientemente firme como para romper el contacto. Agarré mi abrigo del respaldo de la silla. Buena suerte, Brandon, dije. Salí por la puerta principal hacia la nieve. Detrás de mí, podía oír a Brenda gritando mi nombre y el sonido de Brandon aullando como un animal herido. No miré atrás. Si estás disfrutando esta historia y quieres ver cómo Lucas maneja a su familia con derechos, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal. Además, comenta abajo el nombre de la ciudad desde la que estás viendo. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La nieve caía con fuerza cuando salí del camino de entrada, una cortina blanca borrando la casa de mi espejo retrovisor. No volví a Seattle. El paso por las montañas sería traicionero con este tiempo, y francamente, estaba temblando demasiado para conducir 4 horas. Me registré en un Marriott a unos 20 minutos de distancia en el centro de Spokane. Tiré mi bolsa sobre la cama y me senté en la silla junto a la ventana, mirando la ciudad oscura. Mi teléfono empezó a vibrar 5 minutos después de que salí de la casa. No había parado desde entonces. 53 llamadas perdidas. 22 mensajes de texto. Los revisé. Una curiosidad morbosa se apoderó de mí. De mamá, vuelve ahora mismo. Podemos hablar de esto. De mamá, estás matando a tu hermano. De papá, mocoso desagradecido. Coge el teléfono. De Brandon, por favor, Lucas, te lo ruego. De Brandon, me están vigilando. Luego llegaron los monos voladores. Mi familia extendida. Brenda debió de haber estado llamando por teléfono en el segundo en que salí. Un mensaje de Facebook de mi primo Kevin, oye, tío, estoy oyendo cosas muy locas. ¿De verdad vas a dejar que a tu hermano le hagan daño cuando estás sentado sobre millones? Eso es muy frío, tío. La familia lo es todo. Un correo electrónico de mi tío Esteve, Lucas, tu madre está histérica. Sea cual sea la disputa que tengáis, el dinero no vale la sangre familiar. Haz lo correcto. Estaban tejiendo la narrativa. Yo era el villano. El avaro codicioso que acaparaba la riqueza mientras su pobre y santo hermano se enfrentaba a un pequeño malentendido financiero. Convenientemente, omitieron el juego, la deuda de 18 millones de dólares y los años de abuso. Mi teléfono vibró de nuevo. Una llamada, tía Jessica. Respondí. Hola. Lucas. Su voz era baja.
Estoy en el garaje. No puedo hablar mucho. ¿Necesitas saber algo? Ya sé que están locos, Jessica. No, escúchame. Brandon no miente sobre el peligro. Lo oí al teléfono con su acreedor. No son solo usureros, Lucas. Es un sindicato del crimen organizado de Las Vegas. No solo perdió dinero, les robó. Estaba lavando dinero para ellos y lo perdió. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire invernal. Les robó al cártel, esencialmente. Está desesperado. Y tus padres, Lucas, me están aterrorizando. No solo están enfadados, están planeando. Oí a tu madre pedirle a Brandon tu número de seguridad social. Estaba buscando en viejos archivadores tu certificado de nacimiento. ¿Mi seguridad social? ¿Por qué? No lo sé. Pero por favor, bloquéalo todo. No están pensando racionalmente. Son animales acorralados y te ven como la única puerta de salida. Gracias, Jessica. Cuídate. Tú también, cariño. No vuelvas aquí. Colgué. Mi corazón latía con fuerza. Esto ya no era solo un drama familiar. Esto era peligroso. No dormí. Abrí mi portátil e inicié sesión en el panel de seguridad de mi banco. Tengo una cuenta premium, del tipo que viene con monitoreo 24/7 y un banquero dedicado, una ventaja de la adquisición. Me senté allí mirando la pantalla, actualizando los registros. Durante horas, no pasó nada. Luego, a las 2:13 de la madrugada, un banner rojo parpadeó en la parte superior de mi pantalla. Alerta de seguridad. Múltiples intentos de autenticación fallidos. Se me encogió el estómago. Hice clic para ver los detalles. Intento 1, solicitud de restablecimiento de contraseña. Fallido. Intento 2, pregunta de seguridad, ¿cuál era el nombre de tu primera mascota? Respuesta proporcionada, Buster. Correcto. Intento 3, pregunta de seguridad, ¿cuál es el apellido de soltera de tu madre? Respuesta proporcionada, Kowalski. Correcto. Intento 4, autenticación de 2 factores solicitada vía SMS. Fallido. Mi teléfono nunca vibró porque recientemente había cambiado a una aplicación de autenticación. Gracias a Dios. Miré la dirección IP del intruso. Era una IP residencial de Spokane, Washington. Eran ellos. Estaban intentando restablecer mi contraseña. Sabían las respuestas a las preguntas de seguridad porque ellos fueron los que me dieron el perro y la madre. Entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Respondí. Señor Lucas, una voz profesional. Este es el departamento de fraudes de Chase. Estamos detectando una actividad inusual. Lo veo, dije, tecleando furiosamente para congelar las cuentas. Acabamos de recibir una llamada en la línea de soporte, continuó el agente. Una mujer que decía ser usted, bueno, decía ser su madre actuando con un poder notarial, intentó autorizar una transferencia bancaria. Tenía su número de seguridad social, su fecha de nacimiento y su número de cuenta. No autoricé eso, dije, mi voz temblando de rabia. No le he dado poder notarial a nadie. Lo sospechábamos. Falló el protocolo de verificación de voz y cuando le pedimos la contraseña verbal, colgó. Pero señor, el intento fue muy sofisticado en términos de los datos que poseía. Estamos bloqueando todas las cuentas inmediatamente. Hágalo, dije. Bloquéelo todo. Nadie toca un centavo sin que yo entre físicamente en una sucursal con un pasaporte. Entendido. Generaremos un informe de fraude para usted. Colgué y me quedé mirando la pantalla del portátil. No solo habían pedido el dinero. No solo me habían hecho sentir culpable. Mi madre, la mujer que me crió, había llamado al banco en medio de la noche, haciéndose pasar por mí o reclamando una autoridad legal que no tenía para robar millones de dólares. Eso es fraude electrónico. Eso es robo de identidad. Eso es un delito federal. Cerré los ojos. El último hilo de apego que tenía con ellos, esa pequeña y patética esperanza de que solo estaban equivocados, se rompió.
Ya no eran familia. Eran criminales. Y acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Ya no era el hijo invisible. Era el demandante. A la mañana siguiente, la nieve había cesado, dejando el mundo brillante y cegadoramente blanco. No fui a casa de mis padres. Fui a un edificio de oficinas de cristal y acero en el centro de Spokane. Había hecho una llamada a las 6 de la mañana. A un contacto de mi empresa adquirente pidiendo una recomendación. Me recomendaron a Amanda. Amanda no era una abogada de familia. Era una abogada de litigios corporativos, un tiburón en un traje a medida que se especializaba en la resolución de entidades hostiles. Cobraba $1,000 la hora, y valía cada centavo. Me senté en su sala de conferencias reproduciendo los mensajes de voz, mostrándole el informe de fraude bancario y detallando la conversación con la tía Jessica. Amanda escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de notas legal amarillo, su rostro una máscara de desapego profesional. Cuando terminé, tapó su bolígrafo y me miró. Tu hermano está endeudado con el crimen organizado. Tus padres son cómplices de intento de fraude electrónico y robo de identidad. Y actualmente te están acosando. Sí, dije. ¿Qué quieres, Lucas? ¿Quieres salvarlos o quieres ser libre? Quiero que nunca más se me acerquen, dije. Y quiero asegurarme de que no puedan tocar mi dinero nunca. Bien, dijo Amanda. Podemos hacer eso. Pero tenemos que ser agresivos. Si solo los bloqueamos, seguirán viniendo. La gente desesperada escala. Necesitamos presentarles una realidad que sea más aterradora que los usureros. ¿Cómo? Los atrapamos, dijo Amanda fríamente. Necesitamos que admitan el fraude en un registro. Necesitamos una palanca tan absoluta que si alguna vez vuelven a mirar en tu dirección, irán a la cárcel. Pasamos las siguientes 4 horas construyendo el expediente. Le reenvié cada mensaje de texto. El banco envió por correo electrónico la transcripción de la llamada donde Brenda intentó eludir la seguridad. Luego contraté a un investigador privado que Amanda recomendó. En 3 horas, envió fotos. Eran condenatorias. Fotos de Brandon reuniéndose con una figura sospechosa en el estacionamiento de un centro comercial. Fotos de mi padre empeñando su Rolex y los pendientes de diamantes de mi madre en una casa de empeños del centro. Estaban liquidando todo, frenéticos por el dinero, pero no sería suficiente. Amanda redactó un documento. No era un acuerdo. Era una rendición. Ahora, dijo Amanda, cogiendo su teléfono. Llámalos. Diles que estás listo para hablar. Diles que se reúnan contigo aquí. Diles que traigan los números. Llamé a mi padre. Respondió al primer tono. Lucas. Sonaba aliviado, sin aliento. Gracias a Dios. Hijo, escucha. Solo estábamos. Lo interrumpí. Estoy en Spokane. Estoy en las oficinas de abogados de Sterling & Finch. Suite 400. Vengan a verme en 1 hora. Trae a Brandon. Hablaremos del dinero. De acuerdo, dijo, y pude oír las lágrimas en su voz. De acuerdo, allí estaremos. Gracias, Lucas. Estás haciendo lo correcto. La familia primero. Colgué. Me sentí mal. Pensó que había ganado. Pensó que me había quebrado. 1 hora después, vi en el monitor de seguridad cómo su coche se detenía. Mis padres se bajaron, ayudando a Brandon. Brandon se veía terrible, demacrado, temblando, mirando por encima del hombro. Brenda sostenía una carpeta. Sabía exactamente lo que había dentro. Una lista de deudas, un plan para los $18 millones, probablemente incluso un presupuesto para la rehabilitación de Brandon. Subieron por el ascensor. La recepcionista los condujo a la sala de conferencias B. Yo no estaba en la sala de conferencias B. Estaba en la sala contigua viendo una transmisión de vídeo en vivo en un monitor. No podía estar en la habitación con ellos. Si los veía, podría gritar o, peor aún, podría compadecerme de ellos. Amanda entró sola en la sala de conferencias B. Llevaba un único y delgado expediente.
Mis padres se pusieron de pie, sonriendo nerviosamente. Miraron detrás de ella, esperándome. ¿Dónde está Lucas?, preguntó Brenda, confundida. Lucas no vendrá, dijo Amanda suavemente. No les dio la mano. Se sentó a la cabecera de la mesa y colocó el expediente. Soy su asesora legal. Por favor, siéntense. Estamos aquí para ver a nuestro hijo, fanfarroneó Richard, su rostro enrojeciendo. Acordamos hablar sobre la transferencia. Vamos a hablar de una transferencia, dijo Amanda, pero no la que ustedes piensan. Abrió el expediente. Tengo aquí una declaración jurada del Departamento de Fraudes de Chase Bank que detalla una llamada recibida a las 2:13 de la madrugada de una tal Brenda Kowalski intentando hacerse pasar por el titular de la cuenta. También tengo registros de IP que confirman que el intento se originó en su residencia. La cara de Brenda se puso blanca. Agarró el borde de la mesa. ¿Eso? Eso fue un malentendido, tartamudeó. Tengo consentimiento implícito. Somos familia. No existe tal cosa como el consentimiento implícito para el fraude electrónico federal, dijo Amanda, su voz como una guillotina. Esto es un delito grave castigado con hasta 20 años de prisión. También tenemos pruebas de que Brandon aquí está solicitando fondos para pagar deudas de juego ilegales, lo que los implica a ustedes en lavado de dinero si lo facilitan. Brandon emitió un pequeño ruido agudo. Aquí están sus opciones, continuó Amanda, deslizando un documento sobre la mesa. Opción A, levanto este teléfono y llamo al FBI. Les entrego las cintas, los registros y la confesión que acaban de hacer. ¿Irán a la cárcel? Todos ustedes. Opción B, firman esto. Es un cese y desistimiento combinado con un acuerdo de desheredación total. Establece que nunca volverán a contactar a Lucas. Que nunca intentarán acceder a sus activos. Reconocen que no tienen ningún derecho a su dinero. Si violan esto, si envían un solo mensaje de texto, hacen una sola llamada o aparecen en su casa, el trato se anula y procesamos inmediatamente. No puedes hacer esto, susurró Richard, hundiéndose en su silla. ¿Es nuestro hijo? No, dijo Amanda. Él era su plan de jubilación y la cuenta está cerrada. El silencio en la sala de conferencias era sofocante. Lo vi en el monitor, sintiendo un extraño desapego. Era como ver una película de gente que solía conocer hace mucho tiempo. Necesitamos el dinero, susurró Brandon. Era la primera vez que hablaba. Miró a Amanda, con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas feas y reales. No lo entiende. ¿Vienen? Si no les pago para el lunes. Eso suena a un problema personal, Brandon, dijo Amanda. No parpadeó. Lucas no es responsable de tus deudas. No es responsable de tu seguridad. Tienes 35 años. Lo matarán, chilló Brenda. Lo estás sentenciando a muerte. Ustedes lo sentenciaron a esto cuando lo rescataron de cada error que cometió, replicó Amanda. Le enseñaron que no había consecuencias. Bueno, aquí están. Esta es la consecuencia. Amanda golpeó el documento. Firmen o llamo a la policía. Esas son las opciones. Tienen 2 minutos. Richard miró el papel. Miró a Brandon, que sollozaba entre sus manos. Miró a Brenda. No podemos ir a la cárcel, Brenda, susurró Richard. Yo no puedo soportar la prisión. Richard, jadeó Brenda. Traicionada. Tiene razón, dijo Richard, su voz quebrándose. Alcanzó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Firmó. Brenda lo miró horrorizada. Luego miró el teléfono sobre el que Amanda descansaba su mano. Sabía que no era un farol. Sabía que Lucas, el chico tranquilo e invisible, finalmente había construido un muro que ella no podría derribar a gritos. Agarró el bolígrafo y firmó, presionando tan fuerte que rasgó el papel. Brandon, dijo Amanda. Brandon levantó la vista. No puedo. ¿Qué voy a hacer? Sugiero que vayas a la policía y pidas protección, dijo Amanda, o que te vayas del país. Pero Lucas ha terminado de financiar tu estilo de vida. Brandon firmó.
Era un garabato desordenado. Bien, dijo Amanda, retirando los documentos. Tienen 60 segundos para abandonar este edificio. Si no se han ido, la seguridad los sacará. Se levantaron. Brenda miró el espejo en la pared. El espejo unidireccional. Sabía que yo estaba detrás. Lo miró fijamente, sus ojos llenos de odio y miedo. Te arrepentirás de esto, articuló con los labios. Luego se dieron la vuelta y se fueron. Me senté en la silla durante mucho tiempo después de que se fueran. Esperé a que la culpa me golpeara. Esperé la aplastante sensación de abandonar a mi familia, pero no llegó. En cambio, me sentí más ligero. Era como si hubiera estado cargando una mochila de 50 kilos durante 30 años y alguien finalmente hubiera cortado las correas. Amanda entró en la habitación. Puso la carpeta firmada frente a mí. Está hecho, dijo. Se han ido. Gracias, dije. Han pasado 6 meses desde ese día. No me quedé en Seattle. Demasiado cerca. Me mudé a Austin, Texas. Compré una casa, no una MC mansión, sino un lugar moderno con mucha luz. Empecé una firma de capital de riesgo específicamente para fundadores que provienen de entornos desfavorecidos, chicos que fueron ignorados o a los que les dijeron que no eran lo suficientemente buenos. Recibí una carta de la tía Jessica la semana pasada. Es la única que tiene mi dirección. Me dijo que Brandon perdió la casa. El banco la embargó. Mis padres vendieron su casa para pagar una parte de sus deudas y evitar que el sindicato le rompiera las piernas, pero no fue suficiente. A Brandon le dieron una buena paliza, un brazo roto y algunas costillas, pero sobrevivió. Ahora trabaja en un lavadero de coches. Mis padres viven en un pequeño apartamento de 2 dormitorios, viviendo de la seguridad social. Son miserables. Me culpan de todo. Dejé la carta sobre mi escritorio y miré por la ventana la puesta de sol de Texas. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si le hubiera dado los 18 millones, ¿habría importado? ¿Habría cambiado él? ¿Me habrían amado? La respuesta es siempre no. No puedes llenar un agujero negro con oro. Simplemente se lo traga y exige más. No destruí a mi familia. Simplemente dejé de permitir que me destruyeran. Me salvé a mí mismo. Y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero espero que sirva como una advertencia de que a veces cortar lazos es la única forma de sobrevivir.